Mi nombre es Antonia López. Tengo 69 años. He vivido toda mi vida en Coyoacán, en la Ciudad de México, y puedo decir, sin miedo a equivocarme, que conozco el alma de las personas por la forma en que guardan silencio. Fui madre soltera, viuda a una edad temprana, profesora de literatura durante 32 años, crié a mi único hijo, Mateo, con manos que también lavaban la ropa por la noche. Cosían al amanecer y preparaban tareas para los niños de la escuela. Pero dime algo, ¿qué harías si escucharas a un extraño decir que tu hijo ha estado haciendo cosas malas? ¿Lo creerías? ¿O harías lo que hice yo? ¿Guardar esa frase dentro y observarla en silencio? Lo cierto es que hay momentos en los que sentimos que algo no está bien, incluso sin pruebas. Es una opresión en el estómago, un silencio entre palabras. Si alguna vez has tenido esta sensación de no saber si estás siendo paranoico o si el mundo realmente se ha puesto patas arriba, entonces entenderás cada paso de lo que he experimentado, porque te lo voy a contar todo. Y al final, verás lo que una madre descubre cuando deja de confiar y comienza a mirar. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. El día que escuché esa frase lo cambió todo. Fue en el mercado, entre el olor a fruta madura y los pasos apresurados de la mañana, cuando un señor que apenas conocía se acercó y dijo, con una mirada pesada, «La señora, usted sabe que su hijo anda haciendo cosas muy raras, ¿verdad?» Ancalam. Me reí, por cortesía, pero la risa murió rápidamente. Eso se me quedó grabado de una manera que ni el tiempo ni el silencio pudieron arrancar. Y fue entonces cuando comencé a buscar, cada domingo, cada gesto, cada palabra dicha o evitada. Y lo que vi, en las semanas siguientes, no fue solo un error, fue toda una vida de convertirse en un espejo agrietado. Si has estado aquí conmigo hasta ahora, es posible que hayas sentido algo similar, una desconfianza que nadie entiende, una intuición que aprieta el pecho y nadie se lo toma en serio. Entonces, si puedes, únete a mí en este arrebato. Deja tu like, suscríbete al canal, no como un favor, sino como un gesto de compañía, porque contar esta historia requiere más coraje del que pensé que tendría. Y tal vez, al compartir esto, encontraré algo de paz. Ese domingo, como siempre, preparé mi mejor café, me puse el mantel bordado por mí mismo, corté el pan dulce en rebanadas generosas y salí de la radio tocando boleros viejos en silencio. No lo hice por ellos, sino por mí mismo, para recordar que todavía había una especie de ritual que me hacía sentir vivo. Mateo llegó con Jimena alrededor de las 11, como lo habían hecho cada 15 días desde que se casaron. Me besó en la frente y comentó que estaba más delgada. Sonreí, pero no respondí. Nos sentamos a la mesa, y yo, mientras servía el café, lo miré con los ojos de una madre que conoce cada línea del rostro de su hijo. Mateo hablaba mucho, pero con poco contenido. Habló sobre el trabajo, sobre un nuevo proyecto, pero todo en oraciones largas, como si quisiera parecer ocupado sin decir nada real. Cuando le pregunté qué tipo de proyecto era, se rascó la barbilla, miró hacia otro lado y dijo, «Es complicado. Mamá, cosas de la empresa, no las entenderías». Esa frase me dolió. Siempre entendí todo sobre él, incluso cuando él mismo no lo entendía. Cuando era niño, venía corriendo hacia mí con sus cuadernos desordenados, y yo leía cada garabato como si fuera un poema. Pero ese día, ni siquiera me miró a los ojos. Jimena también era diferente. No era exactamente fría. Nunca fue una persona con mucho afecto, pero estaba seca. Ella respondió en oraciones cortas. Y cuando le pregunté sobre su nuevo estudio, simplemente dijo, «Adelante». Ella, a quien le encantaba mostrarme fotos de telas, de modelos, ahora parecía distante. Y más que eso, parecía incómodo conmigo allí. Noté una mirada rápida que intercambió con Mateo.
Fue cuestión de segundos, pero las que son madres ven donde nadie más lo ve. Era como si hubiera pedido silencio con los ojos, y ella aceptó. Después del desayuno, fui a la cocina a buscar un trozo de tarta de limón que preparé el día anterior. En mi camino de regreso, escuché a Mateo hablar en voz baja en el pasillo. Cuando me vio, inmediatamente apagó su teléfono celular y dijo, era del trabajo. No pregunté nada, pero mi corazón ya no latía al mismo ritmo. Cuando llegó el momento de irse, Jimena olvidó su bolso en el sofá. Lo recogí para entregarlo y olí un perfume que nunca antes había olido. Fuerte, dulce, caro. Cuando se lo devolví, sonrió sin mostrar los dientes y dijo, lo compré de una amiga en mi clase de moda. Solo asentí, pero dentro de mí, algo comenzó a agrietarse. Esa noche, mientras lavaba los platos solo, me encontré mirando los azulejos manchados del fregadero. Recordé cuando Mateo llegó a casa de la escuela y me contó todo con los ojos brillantes. Recordé la primera vez que me llamó mi tesoro, cuando tenía 5 años, y me dio un dibujo con el corazón torcido y mi nombre mal escrito. Y ahora ni siquiera podía mirarme a la cara. Parecía que mi hijo estaba ocultando algo, o tal vez se había estado escondiendo de mí durante mucho tiempo. Y solo ahora me di cuenta. Fue allí, con las manos mojadas y el paño de cocina colgando sobre mi hombro, que sentí un dolor diferente de los que el cuerpo conoce. Fue un dolor que vino de un lugar más profundo, donde guardamos todo lo que hemos esperado en silencio. Y eso puede que nunca suceda. A veces, no es lo que dicen lo que nos duele. Eso es lo que no dicen. ¿Sabes, amigo mío? Si alguna vez has sentido esto, este vacío disfrazado de presencia, esta duda que nace lentamente y nos come un pedazo, escríbeme aquí en los comentarios. Comenta con un lo he vivido o un es verdad, porque en este momento solo necesitamos saber que no estamos solos. Después de ese domingo, ya no podía fingir que todo estaba bien, y al mismo tiempo, tampoco podía acusar a nadie. No tenía pruebas, ni certezas, solo tuve una molestia que creció, como una planta amarga que comienza a echar raíces dentro del pecho. Pero una cosa era cierta, algo estaba fuera de lugar, y lo más aterrador, es solo que ni siquiera sabía qué era todavía. Pero pronto, muy pronto, lo descubriría, y no estaba listo para lo que vendría después. El domingo siguiente, me tocó a mí almorzar en casa de Mateo. Se habían mudado a un apartamento más grande en Colonia del Valle. Muy moderno, con esos muebles brillantes y llenos de vidrio que parecen más decoración que hogar real. Cuando llegué, Jimena estaba en la cocina revolviendo una salsa con un fuerte olor a hierbas, y Mateo vino a saludarme con un beso rápido y medio automático, como si cumpliera con una obligación. Hola, mamá. ¿Está bien?, dijo. No. Pero ni siquiera esperó mi respuesta antes de darse la vuelta para abrir una botella de vino. Me senté en el sofá, con una opresión en el pecho, mirando a mi alrededor. La sala de estar tenía un nuevo juego de sofás que nunca había visto, una alfombra importada e incluso un televisor curvo que se parecía más a una pantalla de cine. Eso no coincidía con lo que sabía sobre su realidad. Siempre decía que estaban apretando por el estudio de Jimena, pero allí, cada rincón gritaba ostentación. Durante el almuerzo, Jimena sirvió el plato sin siquiera mirarme a los ojos. La comida era hermosa pero fría. También lo es el sabor. Todo parecía calculado, desde la cantidad hasta las palabras. Mateo habló sobre el trabajo, nuevamente usando esas frases vagas, sin entrar en detalles. Escuché en silencio, tratando de encajar todo en mi cabeza. Cuando mencioné, con cierta vergüenza, que mi factura de electricidad era muy alta ese mes, tal vez esperando un gesto de preocupación, dejó caer su tenedor y respondió, sin siquiera pestañear. Mamá, necesitas aprender a controlar mejor tus gastos. La frase llegó como una bofetada. Eso me golpeó de una manera que ni siquiera puedo explicar. Yo, que durante años
Vendí dulces caseros. Escribía informes a altas horas de la noche y enseñaba con fiebre para asegurarme de que lo tuviera todo. ¿Ahora me trataban como a una anciana descuidada? ¿Un gasto? ¿Una molestia? Me quedé callado. El silencio. A veces es el único refugio que les queda a quienes aún tienen algo de dignidad. Seguí comiendo despacio, aunque no tenía hambre, con los ojos fijos en el plato, tratando de no dejar que se me hiciera un nudo en la garganta. Al final del almuerzo, pedí ir al baño. Jimena señaló el pasillo sin levantarse de su silla. El baño social estaba ocupado, así que pasé por la puerta entreabierta de su habitación. Entré en silencio, sin hacer ruido, como si no quisiera que me vieran ni siquiera por mí mismo. Y allí, en su armario, entreabierto, vi una bolsa de cuero genuino, negro, con detalles dorados. Una de esas marcas internacionales que solo veía en revistas. Supe de inmediato que era original. Ya había visto uno similar en la ventana de un centro comercial de lujo. Costaba casi 3 meses de mi alquiler. Me quedé mirando esa bolsa durante unos segundos, inmóvil. No era envidia, era incredulidad. Si podían gastar tanto en eso, ¿por qué Mateo siempre hacía que pareciera que estaban apretados? ¿Por qué toda esa frialdad? ¿Por qué esa respuesta sobre mis gastos? Como si fuera un adolescente irresponsable. Regresé a la mesa con el corazón aún más apesadumbrado. Se sirvió postre, pero nadie me preguntó si quería más. Jimena hablaba de un viaje a San Miguel de Allende. Dijo que tal vez pasarían unos días allí con unos amigos, para desconectar. Mateo estuvo de acuerdo con todo, pero con una sonrisa tensa, como si en cualquier momento algo fuera a derrumbarse. De camino a casa, en el autobús, me encontré recordando las veces que tomé préstamos escondidos del mundo para pagar la escuela preparatoria de Mateo. Desde las Navidades cuando me regalaba un jabón barato, solo para poder comprarle un nuevo videojuego. Desde que vendí el anillo de oro que me dejó mi esposo para pagar la matrícula universitaria. Recordaba todo. Y me pregunté, por primera vez, si mi hijo todavía sabía quién era yo, o peor, si todavía le importaba. Las lágrimas no salieron. Y eso es lo que más me asustó. Porque cuando ni siquiera tenemos ganas de llorar, es porque algo ya ha muerto por dentro. Todavía no era el momento de enfrentar. Pero algo dentro de mí dijo, mira, Antonia, observa, porque la verdad ya está ante tus ojos. Solo necesitas aceptarlo. Pero, Anestis, ¿estaba listo para ver lo que mi corazón ya estaba empezando a saber? Unos días después de ese almuerzo seco como pan duro, volví al mercado habitual, a la misma hora de siempre. Eso había sido parte de mi rutina durante tantos años que incluso el dueño del puesto de verduras ya sabía que me gustaban los pimientos rojos muy firmes. Pero ese día, algo en el aire era diferente. El sol pegaba, la acera parecía más áspera. Tal vez fue solo mi corazón, que caminaba más lento que mis pies. Cuando entré, me encontré cara a cara con don Ramiro, el empleado más viejo de la carnicería, un caballero silencioso, con los ojos hundidos y la piel marcada por el tiempo. Me saludó con un ligero gesto y luego desvió la mirada, como para evitar la conversación, pero vi algo allí, una vacilación, un peso. Pedí medio kilo de carne molida y, antes de empacar, soltó sin mirarme a los ojos. La señora, ¿puedo hacerle una pregunta? Asentí, sorprendido. Se limpió las manos en el delantal y susurró, como si temiera ser escuchado. Usted sabe que su hijo anda en cosas raras, ¿verdad? Intento hacer nada. En ese momento, la sangre me congeló. Las palabras latían en mi pecho como una piedra. Fingí que no entendía. Sonreí avergonzado y dije, Mateo, mi hijo, está funcionando mucho. Todo ha terminado. Pero asintió lentamente. Me miró a los ojos y dijo con firmeza, no, señora, lo vi con personas que no son buenas, hombres con autos de lujo. Y esa mujer no era su esposa. Me quedé sin palabras. Tragué saliva.
Traté de reírme de nuevo, como si me estuviera confundiendo, pero don Ramiro no se confundía con los rostros. Había trabajado en ese vecindario durante 40 años. Vio cada detalle de quién iba y venía. Era del tipo que sabía la diferencia entre un niño desagradecido y un cliente distraído. Si yo fuera tú, continuó, abriría los ojos. Antes de que sea demasiado tarde, le agradecí por la carne. Pagué sin siquiera ver cuánto costaba. Sus piernas comenzaron a fallar en la puerta del mercado. Me senté en el primer banco de la plaza y respiré hondo. Me quedé allí durante casi una hora, observando el movimiento de la gente como si el mundo se moviera demasiado rápido para mí. Todo comenzó a mezclarse en mi cabeza. Las frías respuestas de Mateo, el extraño perfume del bolso de Jimena, las miradas desviadas, las medias frases. Y ahora esto. Otra mujer, lista, Niedino Indiara. Otra mujer. Amigos peligrosos. Y aquí estoy, rezando todas las noches para que sea feliz. Me fui a casa arrastrando mis sandalias. Entré sin encender la luz. Me quedé en la sala de estar, mirando nuestro retrato en el estante. Mateo y yo, el día de su graduación, llevaba un traje torcido. Yo tenía el pelo recogido y los ojos hinchados por el llanto de la emoción. Esa sonrisa suya era la misma sonrisa que ahora. Mintió. Me senté en la silla de la ventana y cerré los ojos. Por fuera, parecía tranquilo, pero por dentro, mi corazón estaba hecho pedazos. ¿Conoces ese dolor que comienza en el estómago y sube hasta la garganta, pero no sale en forma de llanto? Eso fue todo. No quería creerlo, pero tampoco podía negarlo. Y fue entonces cuando entendí. Ya no bastaba con esperar. No podía seguir con la duda carcomiendo los días. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Fue allí, esa noche sin lágrimas, que decidí. Voy a mirar, sin decir nada, sin hacer escándalo. Solo observa, porque a veces la verdad se muestra a los que tienen paciencia. Pero, Carnente, ¿qué vería en las próximas semanas? No fue solo un error. Era una mentira construida con calma, con cariño y con frialdad. ¿Podría mi corazón soportar lo que estaba por venir? A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. Me senté a la mesa con mi taza de café negro humeante y una hoja de cuaderno en blanco frente a mí. Cogí un bolígrafo azul, uno de esos bolígrafos publicitarios que guardo en el cajón de la cocina, y lo escribí en la parte superior de la página. Mateo's Tracking. Puede parecer exagerado, pero cuando sentimos que estamos siendo engañados por alguien a quien amamos, el corazón se convierte en un investigador. Empecé por las fechas, los domingos a los que venía, los horarios de las llamadas, las asignaturas que evitaba. Con cada detalle extraño, lo escribí. También anoté la hora en que Jimena dijo que estaba en una reunión, pero minutos después lo vi en línea en la aplicación del banco. Escribí todo, no por enojo, pero por necesidad de no traicionarme con ilusiones. Comencé a llamarlo en momentos aleatorios, como alguien que solo quiere saber si todo está bien, y cada vez que tardaba mucho en responder, o respondía en un susurro, como si ocultara su propia voz, escribía. Respondió a las 3:34 p.m. Jonah dijo que estaba ocupado. Parecía nervioso. Todo entró en mi cuaderno. Algunas tardes, tomaba el autobús hasta el vecindario donde trabaja y me sentaba en un banco cerca de la esquina, con una botella de agua y mis gafas de sol. Me dije a mí mismo que era solo para sentir el aire de la calle, pero yo estaba mirando, como una sombra, como una madre tratando de proteger, incluso sin saber qué. Fue en un miércoles gris que me decidí por algo más atrevido. Preparé un sencillo pastel de maíz y me dije, no, se lo voy a llevar a mi hijo. Por sorpresa, tomé un taxi hasta el edificio donde vive. El portero me reconoció de inmediato. Abrió la puerta con una sonrisa. Le pregunté si Mateo lo estaba. Se rascó la cabeza. Miró la hoja de cálculo de registros y dijo, se fue temprano hoy. Ezra. Antonia. Fue con una chica. Rubia. Creo que fue su esposa. Mi corazón dio un vuelco. Jimena es morena.
morena de ojos oscuros y cabello siempre atado con horquillas. La rubia. No era ella. Le di las gracias y lo disfracé, fingiendo decir, oh, está bien, así que volveré otro día. Y me fui, con el muffin aún caliente en la bolsa y un nudo en el pecho que solo creció. No tomé el autobús. Caminé 5 cuadras sin mirar a un lado, sin sentir el sol ni escuchar los autos. Solo pensé, ¿qué le está pasando a mi hijo? Me senté en un banco del parque frente a la iglesia de San Juan. Saqué la bola de masa de la bolsa y comí un trozo. Solo. Como si me conectara con él de alguna manera. Como si un trozo de ese pastel todavía llevara el recuerdo de cuando era niño y lamía el tazón de masa con sus dedos meñiques sucios. Pero allí, solo, me di cuenta de que ya no era suficiente verlo. Ya no bastaba con tratar de coser los hilos sueltos con su posición. Necesitaba pruebas. Las palabras ya no eran útiles. Iba a descubrir la verdad. Y si todavía estás aquí conmigo, escuchando esta historia, sepa que no es fácil para mí decir esto. Estoy aquí abriendo mi corazón, revelando mi dolor con mi pecho desnudo. Así que, si puedes, deja un like en este vídeo. Suscríbete al canal, no por lástima, sino por respeto, porque hay cosas que solo podemos decir cuando sentimos que hay alguien al otro lado realmente escuchando. Y todavía tengo mucho que contarte. Esa noche, escribí en mi cuaderno en letras grandes. Observar no es falta de amor. Es la única forma de proteger sin destruir. Pero, ¿qué descubriría? ¿Habría un regreso? ¿O ya estaba entrando en un camino sin retorno? Esa semana, el silencio de mi casa comenzó a hablar demasiado alto. Cada rincón parecía contener un recuerdo, un viejo esfuerzo, una renuncia que hice en nombre de un amor que ahora me miraba de reojo. Me levanté temprano, como siempre, preparé mi café y comí despacio mirando por la ventana. Pero mi cabeza no estaba allí. Estaba atrapado en el tiempo, en ese momento en que solo tenía al pequeño Mateo, durmiendo con los pies encogidos porque la manta era demasiado corta. Recuerdo el día en que nació como si fuera ayer. Estaba lloviendo mucho esa mañana y fui sola al hospital público de Iztapalapa, sosteniendo mi vientre con una mano y el paraguas perforado con la otra. Su padre se había ido durante meses, y aún así, no lloré. Me mantuve firme. El médico me llamó valiente, pero no fui valiente. Ella era solo una madre, y ser madre, para mí, siempre ha sido esto. Seguir incluso con miedo. Los primeros años fueron difíciles. Se contó la comida. Se remendaron los zapatos. Y el gas solo duró porque hice magia con los tiempos del baño y los frijoles. Llevó una lonchera al trabajo, con arroz y huevo duro, y fingió estar lleno solo para poder guardar más comida para él. Por la noche, cosía ropa para sus vecinos a cambio de unas monedas. Todavía recuerdo el ruido de la máquina de coser, funcionando hasta casi la medianoche, y el ruido de la respiración de Mateo en la habitación contigua. Creció sin pedir mucho. Era un buen chico, inteligente, tímido, pero lleno de brillo en sus ojos, y fue por esta brillantez que me sacrifiqué. Cuando quiso ir a la Universidad de Ingeniería, casi dejé de insistir, porque el dinero no era suficiente, pero estaba tan emocionado, tan decidido, que me prometí a mí mismo que encontraría la manera. Recuerdo cuando aumentó la inscripción y no podía pagar. Fui al cajón donde guardaba mi anillo de bodas, el que me dio su padre, y que nunca me quité del dedo. Fui a la casa de empeño de la esquina. Me lo quité del dedo con manos temblorosas. Se lo entregué al hombre detrás del cristal, y me fui con suficiente dinero para un mes más. Luego caminé 4 cuadras llorando en silencio, pero con el alma en paz, porque mi hijo iba a seguir estudiando. ¿Y ahora? Ahora me preguntaba si recordaba eso, si ese anillo perdido todavía existía en alguna parte de su memoria, o si ya había sido olvidado, enterrado bajo el peso de la nueva vida que llevaba, con bolsas caras, apartamentos modernos y excusas vacías. Peor que ser engañado es darse cuenta de que, tal vez, toda una vida de esfuerzo ha sido de alguien que ha olvidado quién eres. Eso es todo.
Este es un dolor que no aparece en los exámenes, sino que se destruye lentamente desde adentro. Me senté durante horas en ese mismo sillón junto a la ventana, donde tantas veces había esperado a que llegara de la escuela, con el uniforme sucio y las manos llenas de historias. Ahora, estaba esperando respuestas. Estaba esperando una señal de que todavía había verdad dentro de ese hombre, que una vez fue mi hijo. Pero, bandas, ¿todavía había uno? ¿O lo que había creado con tanto amor? ¿Te habías convertido en alguien que ya no me reconocía? Tomé un taxi esa tarde, porque mis piernas ya no querían obedecer como antes. El calor era fuerte y el cielo estaba nublado, esa forma bochornosa que precede a una tormenta. Me subí al auto con el corazón ya cansado de tanto pensar. Tomé mi bolso en mi regazo y me hundí en el asiento trasero. En silencio. El conductor era un hombre de mediana edad, con un bigote espeso, una camisa arrugada, de esos a los que les gusta hablar solos. Estaba hablando por teléfono con alguien y hablaba en voz alta, sin molestarse en esconderse. Ni siquiera me di cuenta de la conversación, hasta que escuché una frase que me tiró como un gancho en el estómago. Te lo juro, hermano, el tipo estaba bien, con trajes caros y todo. Subió con la rubia al hotel del paseo, el que está cerca de la glorieta de La Palma. He tomado a este un par de veces a la semana. Mi cuerpo se congeló. No puedo explicar cómo, pero mi corazón lo reconoció antes de que la mente lo entendiera. Permanecí en silencio, mirando la ciudad a través de la ventana, pero mi oído se quedó allí, pegado a cada una de sus palabras. El hombre de la conversación parecía no tener prisa, describiendo a los clientes como si fueran personajes de telenovela. Cuando colgó, respiré hondo y le pregunté, como si estuviera charlando. ¿Sueles recoger a mucha gente allí en la calle Niza? Miró por el espejo retrovisor. Curioso. Impresionante. Señora, hay un buen punto. Oficina, hotel, restaurante y las reuniones. ¿Verdad? Esa rubia, por ejemplo, debe tener poco más de 30 años. Siempre está sonriendo. Pero el hombre es serio, tranquilo, siempre de traje, con el pelo bien peinado, algo canoso. Mi corazón se detuvo. Era él. Lo sabía. Mateo siempre ha sido elegante. Nunca le gustó la ropa descuidada, incluso cuando no tenía dinero, y ahora, con esta nueva posición que dijo que ocupaba, estaba aún más alineado, corte de pelo, al mismo estilo de siempre. Silencio en gestos, sonrisas contenidas, y esta rubia, era ella, el mismo descrito por el portero. ¿Este hombre tiene un auto negro? Una de pregunté, tratando de parecer distraído. Sí, Daisy, lo hay, uno de esos sedanes importados, pero a veces va con ella. Ella quien lo dirige. Creo que viven cerca, ya sabes. Siempre se baja de la esquina y entra al hotel abrazándola. La última palabra me golpeó como una flecha. Hotel, sin restaurante, sin reunión, sin evento. Hotel. Le di las gracias sin mostrar nada. Cuando me dejó en la plaza central, pagué y me fui como si estuviera entero, como si el alma no se hubiera desplomado dentro del cofre. Me senté en el banco de piedra cerca de la fuente y me quedé allí, sin mover las manos, sin mirar el celular, sin respirar correctamente. Allí, en esa plaza, tuve la confirmación, no saliendo de la boca de mi hijo, no por una nota oculta, sino por la voz descuidada de un extraño. Y fue en este silencio que me di cuenta de algo. A veces, la verdad viene del lugar más inverosímil. No necesita pruebas escritas ni escándalo. Simplemente aparece. Saber, si has estado aquí escuchándome hasta ahora, podrías pensar que esa fue la parte más difícil. Pero no fue así. La parte más difícil estaba por venir, porque lo que descubrí más tarde realmente lo cambió todo. Entonces, si me estás siguiendo, quédate conmigo, porque aún no he contado lo que vi con mis propios ojos. Eso es todo. Ah, ya. No hay vuelta atrás.
¿Quieres saber qué hice después? Así que espera un poco más, porque ahora ha llegado el momento de que llegue hasta el final. Fue un viernes, casi al final de la tarde, cuando sonó el teléfono. Era Jimena. Su voz sonó dulce, incluso demasiado suave. Doña Antonia, pensé, ¿qué tal si vienes a tomar el té aquí en casa mañana? Ha pasado mucho tiempo desde que hablamos solos. Fingí sorpresa y le agradecí la invitación, como lo haría cualquier suegra educada. Pero por dentro, mi corazón estaba en alerta. Eso no era común. No era su manera. Pero acepté, porque ya no era el momento de huir. Era el momento de mirarse a los ojos. Al día siguiente, le llevé un simple pastel de manzana, del tipo que dijo que le gustaba. Fui con un atuendo neutro, mi cabello recogido cuidadosamente y una calma en mi rostro que ocultaba la tormenta en mi interior. Jimena me recibió con una amplia sonrisa. Me abrazó suavemente y me dijo: Siéntese, doña Antonia, hoy quiero cuidar de ti. La mesa estaba puesta con cuidado, tazas de porcelana nuevas, servilletas de lino, una tetera con detalles dorados que nunca antes había visto. El aroma del té de hibisco era fuerte, casi empalagoso. Sentarse. Comenzó a hablar con una ligereza ensayada. Dijo que estaba pensando en llevar a Mateo a Cancún el mes siguiente, para descansar. Comentó que estaba muy estresado con el trabajo y que tal vez un viaje para dos era lo que necesitaban. Escuché todo con un ligero movimiento de cabeza. Mis ojos, sin embargo, estaban ocupados. Caminaron por el entorno como si leyeran una carta oculta. Alfombras nuevas. Las cortinas cambiaron. Un jarrón japonés de cerámica fina en el estante. Conozco bien estas cosas. Conozco el valor. Sé que no vino de una venta o un regalo de mi abuela. Jimena continuó contando historias. Dijo que la renovación del baño se había vuelto más cara de lo que imaginaba, que Mateo había ido solo a comprar los pisos durante el fin de semana. ¿Puedes creer que fue un sábado por la tarde para resolver esto? No. Se rió y puso más té en la taza. Pero el sábado por la tarde me había dicho que estaría en una reunión. Lo recordaba bien. Estaba escrito en mi cuaderno. Sonreí suavemente. La miré a los ojos, y en ese segundo, lo supe. Ella lo sabía. Ella lo sabía. Y aceptó. Saber, hay momentos en la vida en los que la verdad no se dice con palabras. Está en el intervalo entre una oración y otra, en el escollo de una cita, en la risa nerviosa que dura un segundo más, cuando se levantó para buscar más galletas. Agarré discretamente mi teléfono y tomé una foto de ese jarrón en el estante, no para mostrárselo a nadie, sino porque quería quedarme con ese momento. El momento en que la mentira se mostraba sin gritar. Caminé de regreso a casa lentamente. En la bolsa, el pastel que no quería cortar. Dijo que estaba a dieta, pero sabía que era solo un gesto para parecer amable. Cuando llegué, me senté en el sillón, respiré hondo y escribí en el cuaderno: Hoy me di cuenta de que Jimena sabe, y él acepta, y eso dolió más que cualquier traición, porque fue la confirmación de que no fue un error aislado, fue un pacto, un silencio comprado. Me quedé allí, escribiendo lentamente, pensando en cuántas mujeres han pasado por esto, tragándose el nudo, fingiendo no ver, por miedo a perder un hijo, por miedo a parecer amargada, por miedo a enfrentarse sola a lo que es demasiado pesado para llevar. Si alguna vez has sentido este dolor, esta sensación de ser dejado de lado, como si tu dignidad fuera una molestia. Comentarios a continuación. Puede ser un te entiendo, un sé cómo es, un es verdad, porque, Diana, a veces todo lo que necesitamos es saber que no estamos locos. Pero no estoy loco, ni ciegos. Y ese día, en medio de la porcelana y las palabras demasiado dulces, comencé a trazar mi propio plan, porque si creen que van a seguir mintiendo, es porque todavía no saben de lo que es capaz una madre silenciosa. Y la próxima vez que los vi, ya estaría listo para mucho más. El domingo siguiente, me levanté temprano. Como de costumbre, el sol golpeaba la ventana de la cocina
y el olor a café llenaba la casa. Pero ese día no me consoló como solía hacerlo. Me senté a la mesa con la taza en mis manos y me quedé allí por un rato, mirando a la nada. Era el día de nuestro almuerzo habitual. El día preparé un postre sencillo. Me vestí pulcramente y tomé el autobús hasta la casa de Mateo, con la esperanza de que, incluso entre silencios y miradas frías, se escapara algo de ternura. Pero ese domingo no fui. Escribí un mensaje corto en mi teléfono celular. No me siento bien. Tengan la seguridad. Y lo envié al número de Mateo. Era una mentira. Estaba bien. Por primera vez en mucho tiempo. Estaba lúcida, atenta y firme. Quería saber qué pasaría si desapareciera. Si se extrañara mi presencia, notarían mi ausencia más allá del plato vacío sobre la mesa. Fue una prueba muda, un grito que solo yo escuché. Esperado. El tiempo pasó lentamente. Leí todo el periódico. Lavé los platos que ya estaban limpios. Reorganicé el estante. Y nada. Sin enlace. Sin mensaje. Ninguno de ellos viene. La comida está casi lista. Mamá. Alrededor de las 5 de la tarde, cuando el sol ya se escondía detrás de los edificios, recibí un audio de Mateo. 14 segundos. Su voz sonaba apresurada, casi desinteresada. Vilomerne Arishael, casi desinteresada. Hola. Mamá. Recupérate. ¿De acuerdo? Si necesitas algo, házmelo saber. Beso. Es eso. Sin preguntas. No hay propuesta de ir allí después. No hay señales de preocupación real. ¿Jimena? Nada. Sin línea. No hay pegatinas de mejorar. Sin emoji. Ningún silencio lleno de cuidado. Era como si hubiera desaparecido de su mundo. Y ni siquiera se dieron cuenta. Esa noche, me senté con el cuaderno en mi regazo y escribí en letras pequeñas, pero firmes. Hoy descubrí algo peor que la traición. Descubrí que, en ausencia, nada cambia. Y eso me rompió de una manera diferente. No era ira, ni tristeza escandalosa. Era una sensación de estar fuera de lugar, de ser una presencia que solo es útil, no amada. Saber, pasamos toda nuestra vida tratando de ser indispensables para aquellos que amamos. Pero cuando llega ese día, el día en que desapareces y todo sigue igual, el corazón comprende lo que la razón ha tardado en aceptar. Y si me has seguido hasta ahora, puedes comprender el peso de este silencio. Porque, a veces, lo que duele no es el grito, es la falta de ella. Pero algo comenzó a cambiar dentro de mí esa noche. Un movimiento silencioso, una preparación, porque lo que vendría después no fue solo mi respuesta, fue una elección. Y la elección que hice sorprenderá incluso a aquellos que piensan que me conocen bien. ¿Estás listo para saber lo que hice a continuación? Porque fue en ese momento cuando todo empezó a cambiar. El lunes por la mañana, me levanté sin prisa. Preparé mi café como de costumbre. Pero esta vez me senté a la mesa con un papel en blanco y la cabeza en orden. Por primera vez en meses, no lloré, no cuestioné, no esperé, solo pensé. Y comencé a escribir. Enumeré todo lo que estaba a mi nombre. La casa donde vivo, la pequeña parcela de tierra que heredé de mis padres en San Luis Potosí, una cuenta de ahorros olvidada en Bancomer y, por supuesto, la casa donde vive Mateo con Jimena. Sí, la casa es mía. Ha estado a mi nombre desde el momento en que pedí un préstamo personal para comprarlo, con la promesa de que me lo pagarían poco a poco. Esta promesa, como tantas otras, nunca se cumplió. Guardé el papel con cuidado y luego abrí una de las cajas de zapatos en la parte superior del armario, donde estaban mis viejos documentos, certificados, recibos, copias de contratos. Los organicé uno por uno. No fue ira, era claridad. Una claridad que solo llega cuando nos cansamos de entregarnos a aquellos que ya no ven valor. Recordé a Teresa Martínez, mi amigo de la antigüedad, también profesor, que más tarde dejó la enseñanza y se fue a estudiar derecho. Ahora era abogada de familia y vivía en un departamento cerca del Parque México.
Habíamos perdido el contacto en los últimos años, pero encontré su nombre en la lista de direcciones antiguas, escrito a lápiz en uno de mis cuadernos. Llamé al final de la tarde. Su voz me reconoció de inmediato, con una calidez que me hizo sonreír después de tanto tiempo. Antonia, pensé mucho en ti estos días. ¿Cómo estás? Amigo, se unieron. Fui a su oficina 2 días después. Llevé un sobre con mis documentos, algunos papeles garabateados y una calma que aprendí a cultivar desde que el dolor se convirtió en rutina. Quiero hablar, Teresa, pero sin escándalo. Solo necesito orientación. Escuchó todo con atención. No entré en detalles. No mencioné traiciones, ni Jimena, ni el taxista, ni el jarrón japonés. Solo dije, siento que necesito protegerme. Creo que confié demasiado. Y ahora veo señales de que están usando lo que es mío, como si fuera de ellos. Teresa me miró a los ojos y me tomó de la mano por un momento. Tienes razón. Está haciendo lo que hay que hacer. Revisó los documentos con ojo clínico. Hizo preguntas específicas. Escribió detalles y, al final, me guió con calma. Dijo que antes de cualquier medida, necesitaba estar seguro de todo, y que no era el momento de actuar con emoción. Era hora de la inteligencia. Salí de allí diferente. La mujer que entró al edificio de Teresa era una madre herida. El que salió era una mujer de pie. Regresé a casa con el corazón latiendo con fuerza, pero esta vez no fue tristeza. Fue una decisión. Pasé los siguientes días revisando mis notas, revisando cada detalle, fechas, valores, contratos. Fui a la oficina de registro, actualicé algunos documentos, fui al banco y pedí el estado completo de mis cuentas. Organicé todo en carpetas, como en los viejos tiempos de la escuela, y en el proceso sucedió algo hermoso. El maestro que pensé que había muerto dentro de mí, despertado, no con libros o exámenes, sino con estrategia y sabiduría. La misma mujer que enseñó a los niños a escribir sus nombres, ahora escribió su propio destino con una nueva firmeza. Si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a llevarlo adelante? Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas, porque a veces, todo lo que una mujer necesita es recordar que todavía tiene valor, incluso cuando intentan borrarla. Y ahora que estaba de pie, con los ojos abiertos y los papeles en la mano, solo faltaba una cosa. Mirar a los ojos de mi hijo. Tendría el coraje de sostener la mentira. Ahora que lo sabía todo, Ernesto llegó un jueves por la mañana, puntual y discreto. Teresa lo recomendó encarecidamente. Es joven, pero muy competente. Y, sobre todo, sabe escuchar sin juzgar. Cuando entró en mi habitación y se quitó la gorra con respeto, sentí mariposas en el estómago. Era como abrir una puerta que, una vez abierta, nunca podría volver a cerrarse. Le expliqué lo que era necesario, sin exagerar. Dijo que necesitaba entender qué hacía Mateo con su tiempo fuera del trabajo, con quién salía, a dónde iba. Quiero hechos, no chismes. Dije. Él asintió. Sacó un blog y comenzó a escribirlo. En ningún momento me preguntó por qué. Simplemente escuchó. Esa misma semana comenzó el trabajo. Me envió informes breves, mensajes con horarios, matrículas, nombres de calles, y poco a poco, la verdad dejó de ser una sospecha. Se convirtió en una imagen. Se convirtió en un récord. Se convirtió en una prueba. 2 días después, recibí una secuencia de fotos en mi correo electrónico. Mi hijo, Mateo, el mismo que vi dando sus primeros pasos en el estrecho pasillo de nuestra antigua casa, apareció ahora entrando en un piso de la zona rosa, con la misma mujer rubia. Los dos rieron, despreocupados, como si se hubieran acostumbrado a vivir en las sombras. En las siguientes imágenes, había más.
retiros de cuentas que no estaban a su nombre, transferencias realizadas desde dispositivos desconocidos, compras en tiendas de lujo que no coincidían con su salario y, no, para colmo, Jimena también surgió en fotos separadas. Apareció en cafés y reuniones discretas con dos hombres que, según Ernesto, negociaron propiedades en la región norte. Todo esto en menos de una semana. Imprimí todo. Lo guardé en una carpeta azul, una de esas con bandas elásticas, que cerré con una horquilla. Escribí documentos confidenciales con un bolígrafo rojo y lo puse en el fondo del cajón de mi blusa, debajo de mi ropa de invierno. Cuando cerré el cajón, respiré hondo. El corazón estaba apesadumbrado. Sí, pero no lloré, porque ahora ya no había lugar para la duda. Y ya sabes, hay una cosa que nadie te dice sobre descubrir la verdad. No te libera de inmediato. Primero, aplasta. Primero, te hace ver todo con otros ojos, incluso a ti mismo. Y entonces, solo entonces, da fuerza. Si estás aquí, escuchando todo esto, quiero que sepas, la parte más fuerte de esta historia está por venir, porque a veces, solo cuando tenemos todo en nuestras manos, los hechos, las fotos, los silencios y las mentiras, podemos tomar la decisión correcta en la vida. Pero aún no era el momento de actuar. Antes de pasar esta página, necesitaba volver a mirar la cara de mi hijo. Necesitaba entender si todavía había algún rastro de verdad allí. Porque, ¿qué iba a hacer a continuación? Requería más que coraje. Requería amor propio. Y que, hasta entonces, había olvidado cómo hacerlo. Esa tarde, me senté en el piso del salón con las carpetas a mi alrededor, como lo hice en los momentos en que corregía las pruebas y el trabajo de mis estudiantes. La mesa ya no podía manejar el papeleo, y mis rodillas, aunque se quejaban, aceptaron el sacrificio. Quería revisar todo una vez más. Quería certeza. Ya no había espacio para engañarme. Fue entonces cuando encontré un sobre marrón más viejo con una cinta roja descolorida. Mi corazón latía de manera diferente con solo tocarlo. En el anverso, escrito de mi puño y letra, puerto escondido, escritura. Abracé ese sobre como si redescubriera una fotografía olvidada. Recordé en ese momento los días calurosos en esa casita frente al mar. La risa de Mateo cuando era niño corriendo por la arena. El olor a pescado asado que salía de las carpas al atardecer. Esa casa había sido nuestro refugio en los veranos de tiempos difíciles. Mi esposo y yo pudimos comprarlo después de años de ahorrar, vender joyas en el mercado, alquilar una habitación en la casa principal, los fines de semana, ahorrar moneda por moneda. Abrí el sobre. Estaba la escritura original, el contrato, el recibo de compra y una hoja suelta. Fue una actualización reciente, un documento de transferencia de posesión. ¿El nuevo nombre? Un tal Julián García. Nunca he oído hablar de eso. Cogí mi teléfono móvil enseguida y llamé a Teresa. Leí los datos en voz alta. Hubo silencio al otro lado. Antonia, tráeme esto ahora. Esto es serio. Fui a su oficina todavía con manos temblorosas. Analizó los papeles con una lupa, literalmente, y confirmó. Alguien falsificó su firma. Y reconoció ilegalmente la firma. Esto aquí fue transferido sin su consentimiento. Te han robado. ¿Robado? La palabra resonó dentro de mí como si alguien hubiera llamado a la puerta de mi memoria. Porque eso no era solo una casa. Era una parte de mi historia. Fue donde, una vez, mi esposo me dijo que, incluso con tan poco, se sentía como el hombre más rico del mundo. Fue donde Mateo pescó su primer pez y me hizo prometer que guardaríamos ese momento para siempre. Y ahora descubrí que este para siempre había sido vendido, borrado, traicionado. Ya sabes, hay recuerdos que no envejecen, permanecen vivos dentro de nosotros como si hubieran sucedido ayer. Y cuando alguien los toca, como lo hicieron en mi casa en Puerto Escondido, no es solo una traición material, es una herida en el alma. Si estás ahí escuchándome, ¿alguna vez has pasado por esto?
¿Alguna vez te han robado algo sin previo aviso? Algo que no era solo un objeto, sino un recuerdo. Si es así, compártelo conmigo aquí en los comentarios. Puede ser una pequeña historia, un gran recuerdo. Quiero leerlo. Quiero saber, porque a veces compartir el dolor ayuda a no asfixiarse con él. Guardé los documentos, respiré hondo y cerré la carpeta con firmeza. Era oficial. No era solo adulterio, no era solo una mentira. Fue un crimen. Fue premeditado. Era viejo. Y en ese momento, sentado allí con el sonido de los autos que pasaban a lo lejos, una pregunta resonó dentro de mí como una ola furiosa rompiendo en la orilla. ¿Cuántas otras cosas me había ocultado? Hice una cita con Mateo en un café en Polanco, cerca de la oficina donde dijo que trabajaba. Elegí un lugar discreto, de esos con mesas de madera clara y gente hablando en voz baja. Música instrumental de fondo, como si todo el ambiente estuviera hecho para que nadie levantara la voz. Llegué temprano. Pedí un café negro sin azúcar, como de costumbre, y esperé con las manos en el bolso y los ojos fijos en la entrada. Cuando llegó, estaba demasiado ordenado. Camisa planchada, reloj caro en la muñeca, zapatos lustrados. Sonrió cuando me vio, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Me besó la mejilla a toda prisa y se sentó frente a mí como si quisiera que la conversación terminara pronto. ¿Cómo estás, mamá? Asentí, con una media sonrisa. Todo. Mateo. ¿Y tú? ¿Cómo van las cosas? Comenzó a hablar sobre el trabajo, sobre una presentación importante que había hecho, sobre el tráfico caótico esa mañana. Solo escuché. Luego, en voz baja, pregunté. ¿Y las facturas? Hijo, ¿te las arreglas para organizarte? Parecía sorprendido. Sí, por supuesto. Todo está en orden. Tomé un sorbo de café y continué. Siempre tranquilo. ¿Y el piso de la zona rosa? ¿Es nuevo? El que sueles visitar los martes. Su rostro se congeló por un segundo. Solo un segundo. Pero para aquellos que conocen a un niño desde el útero, un segundo es suficiente. ¿Plano? ¿Qué plano? ¿Mamá? No sé de qué estás hablando. Se rió. Pero fue esa risa forzada, y con la comisura de la boca la que aprendemos a detectar cuando hemos vivido lo suficiente. Ah, insegnante Lilo Bulsengua, esa fobol visere molora está. Inisto mo kunita tosto, el ser macho rigero vers ardulus bro. Nada. Solo escuché a alguien comentar. ¿Y Jimena? ¿Cómo está ella? Miró hacia otro lado. Cogió la servilleta de la mesa y empezó a doblarla, sin darse cuenta. Está bien. Está un poco cansada, pero está bien. Nos quedamos allí unos minutos, hablando de comodidades, pero ya no podía disimular su incomodidad. Revisé mi teléfono celular. Crucé y descrucé las piernas. Evité mi mirada directa. Fue entonces cuando abrí la bolsa con calma y saqué el sobre beige. Lo coloqué sobre la mesa, entre la taza de café y la cuchara de metal. Quiero que leas esto con calma. Hay fotos, copias de documentos, informes. No es necesario que me respondas ahora. Miró el sobre como si viera una serpiente. ¿Qué es eso? Mamá, sabes exactamente lo que es. El silencio que vino después dolió más de lo que cualquier grito habría dolido. No tocó el sobre. Se quedó allí, mirando. Sus ojos comenzaron a llenarse. Tienes hasta el viernes, dije, decidir qué hacer con él. ¿Y con tu conciencia? Ya. Tomé mi billetera, pagué los cafés y me levanté con calma. Se quedó inmóvil. Antes de irme, puse mi mano sobre su hombro y dije en voz baja, no es lo que hiciste lo que más me duele, Mateo, es lo que elegiste ser. Salí lentamente, sintiendo la calle bajo mis pies como si estuviera flotando. Por primera vez, no era solo una madre, yo era una mujer, yo era historia, yo era una voz. Y ahora, con todo sobre la mesa,
¿Qué elegiría? ¿Ser un hombre o seguir escondiéndose detrás de mentiras? Vino el viernes. Solo. Tocó la puerta poco después de las 4 de la tarde, cuando el sol ya comenzaba a ponerse detrás de los tejados de Coyoacán. Sabía que vendría. En el fondo, siempre supe que Mateo no podía alejarse de la verdad por mucho tiempo. Abrí la puerta con calma. Era diferente. Ojos hinchados, camisa sin afeitar, arrugada, lo opuesto al hombre pulcro que conocí en el café de Polanco. No dijo nada. Simplemente lo dejé entrar. Se sentó en el sofá de la sala de estar como lo hacía cuando era niño, solo que esta vez no pidió agua, ni tocó los libros en el estante. Se quedó callado durante unos segundos, mirando al suelo. Entonces la voz salió débil. No, mamá. Lo siento. No respondí. Solo lo miré. Continuó, en un arrebato apresurado, entre sollozos y justificaciones. No sabía cómo decírtelo. Me enredé. Me involucré en cosas que... Jimena me presionó mucho. Dijo que necesitábamos crecer, tener más, mostrar fuerza, y yo quería protegerte. Pensé que si no lo sabías, no estaría de más. Pero ahora veo lo que hice. Escuché todo, cada palabra, cada pausa, pero no lloré, ni una lágrima, porque lo que me ha quitado no se lava con el arrepentimiento tardío. Cuando dejó de hablar, saqué el segundo sobre del cajón. Había estado allí desde la noche anterior. Quiero que lo leas cuidadosamente, dijo, colocando el sobre la mesa. Son documentos de reversión de la casa. La cuenta conjunta fue cerrada, y esta cláusula le impide mover cualquiera de mis activos sin mi autorización por escrito. Miró el sobre como un castigo, como si cada hoja del interior fuera un espejo de lo que eligió ser. Mamá, por favor, dame tiempo. Puedo cambiar. Me levanté lentamente. Me acerqué a la ventana, donde el sol comenzaba a pintar de naranja las paredes del barrio. Luego me volví hacia él y le dije con la calma más profunda que pude encontrar en mí mismo: has tenido toda una vida de tiempo. Mateo trató de levantarse, explicarse de nuevo, pero yo ya estaba caminando hacia la puerta. Lo abrí con firmeza, sin prisa. Ahora, vete. Y cuando pasó junto a mí, con el cuerpo encorvado y su orgullo destrozado, cerré la puerta, sin escándalo, sin ira. Cerré la puerta como si sellara un ciclo. Y por primera vez, la casa se quedó en silencio, un ligero silencio. Pero, incluso con todo esto hecho, todavía faltaba una última cosa, una visita, porque había alguien que también merecía escuchar lo que tenía que decir. Y esta conversación iba a cambiarlo todo. El mensaje llegó un martes por la noche, justo antes de irme a la cama. Era de Jimena, corto, frío y afilado como un cuchillo recién afilado. Estás enfermo, manipulador, está destruyendo a su propio hijo por orgullo. Espero que algún día muera sola, rodeada solo de sus papeles. Lo leí solo una vez. Luego lo borré. No respondí. No valía la pena devolver el odio a aquellos que nunca supieron lo que era el verdadero amor. A la mañana siguiente, Teresa me llamó. Antonia. El banco ya ha ejecutado los bloques. Mateo fue llamado a firmar la eliminación de su nombre de la cuenta conjunta. El sistema bloqueó todo acceso. Asentí en silencio, con mi teléfono entre el hombro y la oreja mientras vertía agua para las plantas. Al final de la tarde, recibí otra noticia. La casa donde Mateo vivía con Jimena, que, no, legalmente, todavía estaba a mi nombre, entró en proceso de embargo. El contrato irregular fue anulado, gracias a las pruebas que Teresa ayudó a reunir. Y Jimena, desaparecido. Tan simple como eso. No regresó a casa. No dio explicaciones. Simplemente desapareció. Mateo llamó varias veces. Luego envió un mensaje. ¿Podemos hablar? Ayúdame. Por favor. No sé dónde está. No respondí, porque ya habíamos hablado. Ya habíamos llorado. Lo habíamos dicho todo. ¿Desde dónde estaba? Desde mi rinconcito en Coyoacán.
Vi su castillo derrumbarse como un castillo de naipes. ¿Y sabes qué? No hubo venganza. No hubo aplausos. Solo un silencio tranquilo, como el que sigue a una tormenta que se llevó todo lo que no era bueno. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas, ayudamos a otro corazón a respirar. Disfruta de este video y suscríbete, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan. Porque, Saint Isaac, a veces, es en la historia de otra vida donde encontramos el coraje para cambiar la nuestra. Y ahora, con todo en su lugar, con las máscaras en el suelo y la verdad expuesta, solo quería una cosa. Barnearación tiabunono, veré por la mitad, me llegaste para sañar o colito por el pero uno, boniana por peso, el tercero si se estera. Solo quería una cosa, volver a donde todo comenzó. La última pieza de esta historia todavía me estaba esperando, y ya sabía exactamente a dónde ir. Fui al cajón de la cómoda, el mismo donde durante años guardé las camisas de Mateo ya planchadas y dobladas con cuidado, y saqué la carpeta azul con la etiqueta. Documentos, confidenciales. Dentro estaba toda mi vida organizada en papeles. Escrituras, recibos, pruebas, cartas, decisiones. Pero ahora, esos papeles ya no eran un escudo. Ellos eran la base. Con Teresa, organicé la donación de parte de los bienes, una casa que había heredado de una tía lejana y que había estado desocupada durante años, parte de una solicitud que se había guardado desde los días en que todavía estaba enseñando. Todo destinado a una escuela en el interior de Oaxaca, un proyecto que se ocupa de la educación de niñas en situación de vulnerabilidad. Chicas como yo, alguna vez lo fueron, como muchas lo fueron y siguen siendo. Vendí el piso que tenía en la ciudad, lo mismo que Mateo, pensó que era un secreto. Utilicé el monto para alquilar un pequeño chalet en las afueras de Tepoztlán, un lugar sencillo, con olor a lavanda y paredes de adobe, pero donde el silencio es respetuoso y el cielo parece más cercano. Mateo envió más mensajes, algunos largos, otros vacíos. Mamá, perdóname, he cambiado. Dame una oportunidad. Pero todos llegaron tarde, porque el perdón ya se lo había dado. Pero no como él quería. Me lo di a mí mismo, para que pudiera seguirlo. No bloqueé el número, no borré nada. Simplemente no respondí, porque lo que había que decir ya había sido escrito, firmado y sellado. El resto fue con el tiempo. Empecé a caminar más, planta, cocinando recetas viejas solo para mí. Escriba en el cuaderno de tapa roja que recibí de Teresa. Hoy volví a encontrar mi propia empresa. Y me hace bien. Y ya sabes, a veces, las mayores venganzas no hacen ruido, florecen. Si me has estado siguiendo hasta aquí, te pido, quédate un poco más, porque lo que pasó en los últimos días fue tan inesperado que hasta el día de hoy me pregunto si realmente fue el final o solo el comienzo de otra historia. Me enteré por los vecinos de Coyoacán que Jimena salió de casa en una noche lluviosa, con 2 maletas y sin mirar atrás. Dijeron que gritó, lloró, cerró la puerta con tanta fuerza que rompió el vidrio de la ventana delantera. Mateo intentó perseguirla, pero ella ya se había subido a un auto que la esperaba en la esquina. Nunca más se la volvió a ver allí. Desapareció como alguien que nunca perteneció a ningún lugar. Poco después, recibí una llamada de Teresa. Su voz llegó con ese tono serio que no anuncia tragedia, pero tampoco trae buenas noticias. Antonia. Mateo fue despedido. Denunciaron los documentos del traslado de la casa desde Puerto Escondido. La compañía abrió una investigación. No hay otro lugar donde caer. No pedí detalles. No vibré. No deseaba ningún daño, porque lo que le estaba sucediendo no era un castigo. Era una consecuencia, y las consecuencias, querida, no obedecen a mamá, obedecen a las elecciones. Mateo trató de pedir ayuda a sus amigos, pero uno por uno se alejaron, algunos por vergüenza, otros por miedo a ser arrastrados. Volvió a vivir a favor, viviendo con un conocido en una pequeña habitación en la parte trasera de una vieja casa adosada.
Y un día, mientras caminaba por las calles del mercado que tantas veces había frecuentado con mi delantal floreado y mi bolsa de paja en el brazo, lo vi, Nonisin. Estaba delgado, su rostro demacrado y su camisa descolorida, de pie frente al puesto de frutas, sus ojos perdidos, sus manos en los bolsillos, como si esperara algo que no sabe cómo nombrar. Cuando me vio, trató de sonreír, dio un paso hacia mí y levantó la mano. En un gesto vacilante, madre, miré de cerca. Vi al niño que llevaba en brazos, al adolescente con el que luché para no abandonar la escuela, al hombre que decidí dejar ir, y en ese momento solo sentí una cosa: paz, sonreír, una sonrisa serena, dulce, de esas que damos a los que fueron importantes, pero que quedaron en el pasado, y seguí caminando, sin apresurar el ritmo, sin mirar atrás, porque, a veces, la respuesta más importante es el silencio de aquellos que han aprendido a vivir sin necesidad de ser notados. Pero ese mismo día, cuando llegué a casa, encontré algo inesperado en la puerta de mi casa, y lo que había allí todavía me haría sentarme, respirar hondo y entender que la historia aún no había terminado. El paquete estaba envuelto en papel craft, con una cinta de tela Burdeos, simple, pero con una delicadeza que me hizo detenerme un momento antes de abrir. No había remitente, solo mi nombre escrito a mano, con una letra firme. Antonia López. Lo llevé adentro, lo puse en la mesa del balcón y preparé un café. Siempre digo que las grandes decisiones de la vida necesitan una taza caliente cerca. Abrí el paquete, lentamente, como si estuviera desenterrando un recuerdo, y dentro encontré 2 cuadernos. Mis cuadernos, los mismos que pensé que se guardaban en la antigua casa de Coyoacán. Junto con él, había una pequeña carta. Mamá, encontré esto en una de las cajas en la sala de almacenamiento. Pensé que era justo devolvértelo. Todavía no sé quién soy sin ti, pero sé quién era contigo. Perdón por todo. Mateo. Cerré los ojos y dejé que el olor del papel viejo me invadiera. Esas páginas llevaban no solo palabras, sino años de silencio, de espera, de amor doloroso. Pero ahora estaba en Tepoztlán, en una casita de paredes sencillas, con un huerto que crece poco a poco y pájaros que me visitan por las mañanas. Aquí, la vida ha vuelto a caber dentro de mí. Planto cilantro, albahaca, algunas flores. Leí mis viejas novelas, las de tapa dura que han soportado 5 mudanzas y un matrimonio. Y, lo más hermoso, recibo visitas, jóvenes de la región que me llaman Doña Antonia, que se sientan conmigo al final de la tarde a escuchar historias que nunca pensé que nadie escucharía. Me preguntan sobre las elecciones, sobre el dolor, sobre el amor, y te lo digo, no con heroísmo, sino con verdad, porque una vida contada con sinceridad vale más que cualquier consejo hermoso. El otro día, una niña llamada Camila, de ojos dulces y manos callosas, me dijo: Doña, hablas, y parece que coses las palabras en nuestros corazones. Y fue entonces cuando me di cuenta. La mujer que vivió en silencio durante tantos años, ahora se oía. Tal vez perdí un hijo, quizás, pero encontré algo mucho más grande, lleno de dulce más grande, yo mismo. Y, sin embargo, esa tarde, sentado en la hamaca, con el cielo naranja cubriéndome, una pregunta seguía apareciendo en mi cabeza. ¿Volvería alguna vez? No para pedir más, sino para comprender, escuchar o sentarse conmigo como esos jóvenes y preguntar, realmente, ¿quién fue la mujer que lo crió? Porque, si ese día llegara, ya sabría qué decir. Crié a un hijo con todo lo que tenía, con los huesos cansados, con los dedos manchados de pintura de pizarra, con ojos que, incluso exhaustos, nunca dejaron de buscarlo entre las rendijas de la puerta de la escuela. Di mi tiempo, mis sueños e incluso el silencio que a menudo me tragaba, solo para mantener la paz, y cuando trató de sacarme de lo que quedaba, descubrí que el silencio, ese viejo compañero de edad,
Es el escudo más poderoso que puede usar una mujer. No me defendí con gritos. Me defendí con el tiempo. Esperé, observé, actué. Hice todo con la dignidad que aprendí en el dolor. Y hoy, el que perdió, no fui yo, era él. Mateo todavía está por aquí. Lo sé. Intenta reconstruir su vida con los fragmentos que él mismo esparció. Jimena nunca volvió a saber de él. ¿Y yo? No, todavía estoy aquí, con menos cosas, pero con más alma. Mis mañanas ahora están llenas de paz, té de hinojo, pies descalzos en el piso fresco del balcón y conversaciones con personas que realmente me escuchan. Descubrí que no se necesita sangre para ser una familia, solo presencia. La mayor lección de todo esto es que el amor, cuando es verdadero, no requiere sacrificio hasta la última gota. Pide respeto, reciprocidad, y cuando esto falta, se necesita coraje para dejar de donar y comenzar a florecer, incluso si es tarde, incluso si duele, porque hay un momento en la vida en el que ya no queremos demostrarle nada a nadie, solo quiere vivir en paz con lo que queda dentro de su pecho. Gracias por caminar conmigo aquí. Realmente, no sabes lo poderoso que es. Para alguien como yo, sentir que al otro lado de esta pantalla hay un corazón escuchando. Si este pedazo de mi vida te tocó de alguna manera, dame este abrazo silencioso. Disfruta de este video. Y si quieres sentarte conmigo de nuevo para tomar otro café, suscríbete aquí al canal. Siempre hay un lugar reservado para ti. Escribe en los comentarios de qué ciudad me estás escuchando. Tengo muchas ganas de saber a dónde se ha ido esta historia. Y activa la campana. ¿Ves? De esa manera, no perderá cuando el café se vuelva a preparar. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, siempre hay una cámara. Cada arruga cuenta una historia, y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.